Uno. Bienvenidos nuevamente a la segunda jornada del 15º Foro Anual de Filosofía Stoa, que tiene como temática en esta ocasión la peste y el jardín, modos de pensar el contagio. Este evento es organizado por la Alcaldía Municipal, el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral y de una manera muy especial por el Grupo Quinox. En esta segunda conferencia de la noche nos acompañará el doctor Bernardo Bustamante con la ponencia Figuras artísticas y literarias en Foucault. Bernardo Bustamante es doctor en artes de la Universidad de Antioquia, magíster de la Universidad Pontificia Javeriana, docente del Departamento de Artes Plásticas, Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. También es docente de intercambio en la Escuela Superior de Artes del Oriente, Francia, la Universidad Industrial de Santander de Colombia y la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Ha sido coordinador del Congreso en Educación Artística 2015 de Colombia, coordinador de 5 encuentros de experiencias significativas de educación artística en Medellín del 2009 al 2014. Bienvenido, Bernardo, a este espacio del Foro Stoa. Nos place tenerte compartiendo tus palabras y tus reflexiones y adelante. La palabra es tuya. Mil gracias. Primero, gracias a todos los organizadores por permitir que compartamos estos momentos. También gracias a las personas que están en este momento conectadas. Definitivamente, pues, lo primero es que estoy acabando el doctorado. Entonces, apenas vamos para ser doctor. Pero lo importante es trabajar un poco en torno al problema de la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, como introducción, yo tenía que trabajar un capítulo de Foucault con los estudiantes y dije, no quiero trabajar el mismo Foucault que trabajé hace un año, hace 6 meses, sino redondear otro tipo de personaje que aparece en Foucault y se me vino a la memoria el cuadro de Velázquez. Entonces inmediatamente empecé a mirar los textos para mirar las figuras literarias. Por lo tanto, voy a trabajar no un Foucault desde el punto de vista de ser Foucaultiano, sino más bien un Foucault desde el punto de vista de cómo se utilizan las figuras poéticas para ser relevantes frente a la realidad, porque creo que lo que estamos viviendo pues no es una realidad en términos de la pandemia, sino más bien como una distopía, ¿cierto? Y esa distopía es como de alguna manera levantarse uno en una película distópica y es no solamente que está ocurriendo, sino que detrás de esa distopía hay otra cosa que hoy no vamos a develar, pero que la vamos a plantear. Entonces, en principio, voy a compartir pantalla, voy a compartir una presentación y vamos a irnos con las figuras literarias que están en parte de la obra, ¿cierto? En parte de la obra, vamos a presentar ese trabajo en parte de la obra de Foucault, ¿cierto? Vamos a tratar de ser rápidos y cumplir con el tiempo. Lo interesante aquí es cómo aparecen unas figuras artísticas, unas figuras literarias en Foucault, ¿cierto? Estas figuras no necesariamente todas son de la literatura, sino que también son desde el punto de vista de la arquitectura y de la pintura, ¿cierto? Para hacer un breve encuadre, pues ponemos aquí lo más o menos entendido de Foucault en términos del periodo arqueológico, el genealógico y el periodo ético. En el periodo arqueológico aparece como los saberes de la vida, del lenguaje, del trabajo, ¿cierto? Aquí pongo una foto pues sacada de mayo del 68, esa no lo utiliza Foucault, es como para dar cuenta de ese momento tan interesante que ellos vivieron. También el periodo genealógico, cómo nos constituimos en sujetos de conocimiento, tensiones en las relaciones de poder, y pongo arriba como ya una figura de panóptico, y en el periodo ético, cómo se constituyó como sujeto ético, cómo nos constituimos nosotros como sujetos éticos y los modos de subjetivación.
Entonces, entendiendo estos tres momentos, el periodo arqueológico, genealógico y periodo-ético, vamos a ver algunas figuras literarias, pictóricas y arquitectónicas para darle como apertura a otro lenguaje en Foucault que me parece que es el que deberíamos tener, ¿cierto? Es decir, un enfoque diferente. Desde Borges, por ejemplo, vamos a ver algún texto citado por Foucault, de Paracelso, de Shakespeare, de Sade y de Bataille. Vamos a ver también unas figuras pictóricas de las Meninas de Velázquez, de Magritte, y vamos a ver la figura arquitectónica de Bentham, el panóptico. Lo primero que se nos viene entonces a la memoria y en la obra de Foucault es las palabras y las cosas, las meninas, esa referencia interesante que tiene a las meninas. Aquí aparece en el texto aparece un pedazo que dice: el pintor está ligeramente alejado del cuadro. Lanzo una mirada sobre el modelo. Quizás se trata de añadir un último toque, pero también puede ser que no se haya dado aún la primera pincelada. ¿Cierto? Entonces ya tenemos las meninas, sí. Ahí aparece el cuadro, para los que conocían, pues es claro, pero de pronto algunas personas no lo recordaban, pero también puede ser que no se haya dado aún la primera pincelada. Ya está hablando de Velázquez desde el punto de vista del sujeto que está detrás del cuadro, nos está mirando a nosotros, que deberíamos ser nosotros los que están siendo pintados allí, que quizás estamos en el puesto de los reyes, y allí está la familia de los reyes mirándonos, pero detrás está el espejo. Esta figura es interesante en la medida en que el concepto de barroco no solamente se queda establecido como un concepto literario, sino que queda establecido como un concepto de algo que está dentro de algo, ¿cierto? Aquí la pintura está dentro de la pintura. En las meninas esa es quizás una de las cosas interesantes, que la pintura, el pintor está dentro de la pintura, el cuadro mismo está dentro de la pintura, el cuadro que él está pintando, el momento, ¿cierto? Que está trabajando, e incluso pues la referencia histórica de que la cruz de caballero se la pone posteriormente, porque en el momento en que pinta el cuadro no ha sido nombrado caballero. Esta figura es interesante en las palabras y las cosas por todo el análisis que Foucault hace, digamos, del lenguaje, ¿cierto? Y las figuras con respecto a eso. Pero quizás uno de los textos más, digamos, como llamativos está en este de Borges, porque primero es un latinoamericano citado por un francés que muchas veces nosotros nos tenemos por segundos o terceros. Y yo creo que Borges dio no solamente que hablar, sino mucho que pensar en Europa. Y para las palabras y las cosas en Foucault aparece el idioma analítico de John Wilkins en 1960. Es escrito por Borges. Y aquí dice, cierto, el doctor Franz Kuhn atribuye a ciertas enciclopedias chinas que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos una serie como de argumentos de organización. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, los que acaban de romper el jarrón y los que de lejos parecen moscas. Este trabajo es interesante en la medida en que Foucault trabaja, digamos, un aspecto del texto. Yo voy a tratar de mostrar otro aspecto del texto, ¿cierto? Que está acá.
por qué mostrar el texto? Porque Foucault no, digamos que trabaja unos aspectos, pero a mi modo de ver es interesantísimo cómo otros aspectos del mismo texto van a decir mucho más claramente, ¿cierto? En las palabras del idioma analítico de John Wilkes, no son torpes símbolos arbitrarios, ¿cierto? Esta manera en la cual se van consolidando las formas es muy interesante porque incluso el texto de John Wilkes no es el texto que acabamos de leer. En él, ¿cierto? Lo que él trata de hacer es otro lenguaje, un lenguaje que captará la realidad de otra manera, pero que es intrincado, ¿cierto? Sea de A, una de las letras cada una de las letras que le integran es significativa como lo fueron los de la Sagrada Escritura para los cabalistas, ¿cierto? Entonces él va a tratar de hacer un lenguaje con esas maneras intrincadas de, de, de organizar el lenguaje, que luego, porque esto viene todo de la lógica del positivismo lógico y desemboca también en otras formas del pensamiento que yo creo que hay que leer, ¿cierto? En Borges. Entonces lo que estoy rescatando es el Borges traído por Foucault. Cierto, dentro del texto, pues que no lo voy a leer ahora, sí. Wilkins, ya definido el procedimiento de Wilkins, falta examinar un problema de imposibles, de imposible o difícil postergación, el valor de la tabla cuadragésima, etcétera, ¿cierto? Entonces hay que leer el texto para entender por qué Foucault lo trae, ¿cierto? Y Foucault trae una remembranza de este texto, ¿cierto? Estas ambigüedades, redundancias y eficiencias recuerdan las que el doctor Frank Kuhn atribuye a ciertas. Entonces, no es Wilkins, sino este señor que es Frank Kuhn, que atribuía a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial del Conocimiento Benévolo o de Conocimientos Benévolos. En esa enciclopedia china es donde aparece, digamos, este tipo de catálogo, este tipo de organización. ¿Y por qué la organización? Porque en definitiva Foucault, en Palabras y las Cosas, lo que está es tratando de ver cómo se organizan los saberes, cómo se organizan a través en la edad, digamos, como clásica, las maneras de pensamiento a partir de ciertas figuras. ¿Cierto? Volvemos entonces a entender que cuando hay una organización, no todas las organizaciones son posibles cuando se habla de ciencia, pero en literatura todas las organizaciones son posibles, ¿cierto? Sí, en la ciencia no, y ahí aparece entonces toda esa diferencia, pero en la literatura sí, y por lo tanto nosotros tenemos aquí otra atmósfera, otra manera de ser, otra manera de hacer, ¿cierto? Volvamos a la presentación. Entonces ya tenemos un Borges metido en la obra de Foucault, que yo creo que da mucho que pensar, tanto Borges como Foucault. El mismo en las palabras y las cosas habla de Paracelso. Paracelso me parece a mí que es otro digamos, de los autores que deberíamos leer en medio de la obra de Foucault, pero también en medio de otras obras, ¿cierto? Dice Paracelso que la segunda forma de similitud es la emulación, una especie de conveniencia que sería libre de ley y de lugar y jugaría inmóvil en la distancia, ¿cierto? Esta emulación, sí, nos permite a nosotros, por ejemplo, entender el problema del mercurio. Y es en este problema del mercurio, del fuego, en esta manera de pensar, ¿cierto? Que nos pone a Paracelso. Entonces, Paracelso habla de muchas cosas, pero en este texto habla de tres sustancias, ¿cierto? Él después va a hablar también de cuatro humores y va a hablar de las materialidades, pero él habla de tres sustancias, el azufre, el mercurio y la sal. Dice, si vamos a ser médicos, tenemos que
saber de esto. ¿Por qué el azufre, el mercurio y la sal? Porque todos estos elementos nos llevan al fuego. Y el fuego es necesario entenderlo si uno va a ser médico. Aquí estamos hablando de Paracelso porque Paracelso era un científico. Digamos, obviamente en palabras de la ciencia contemporánea no lo era, pero en su momento él habla de eso como si fuera verdad científica, es decir, es una manera en la cual la Edad Media consolida unos saberes, pero que la modernidad los niega. Por eso a mí me encanta Paracelso, porque él habla de tantas cosas que nosotros negamos y que detrás de esta racionalidad que se implantó para la modernidad y que hoy estamos poniendo en crisis, también me parece que habría que entender entonces la premodernidad o lo que llamamos nosotros el pensamiento de la Edad Media, ¿cierto? Eh, Así dice, así la resina, la goma, la trementina, la grasa, la manteca, el aceite, el aguardiente, la azonga, que no sé qué es, son otros tantos azufres. ¿Por qué son azufres? Porque queman, ¿cierto? Porque arden. Y los cuatro humores como componentes del hombre, el sanguíneo, el colérico, el flamélico y el flamélico y el melancólico, que es el flemático y el melancólico. Estos cuatro humores, el sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, deberían todavía hoy existir. Obviamente la psicología pues ya no habla de estos componentes y estos humores, pero es muy interesante porque aparece una cierta manera de ver el hombre, no desde la racionalidad, sino desde la relación pero desde la relación que habla Foucault, ¿cierto? De la semejanza con la naturaleza. Obviamente, lo que trato de traer aquí es esta figura de Paracelso para que también sea leída en medio de Foucault. Y una de las cosas bien interesantes es cuando llega uno al Quijote, en el sentido de que para Foucault, ¿cierto? El Quijote revela Don Quijote esboza lo negativo del mundo renacentista, ¿cierto? Don Quijote es súper interesante en la lectura de Foucault. Don Quijote esboza lo negativo del mundo renacentista, ¿cierto? Eh, eh, la escritura ha dejado de ser la prosa del mundo. La semejanza y los signos han roto su viejo compromiso. Las similitudes engañan, llevan a la visión y al delirio, ¿cierto? Entonces en Don Quijote ya las similitudes no existen. Eso es puro engaño, ¿cierto? Eso es lo que hace el Quijote, digamos, dejar atrás las formas en las cuales pensaba la naturaleza. Las cosas permanecen obstinadamente en su identidad irónica. Y eso es lo que dice Foucault, descubre Don Quijote, ¿cierto? Le descubre al lector. Es que las cosas están ahí por mucha similitud, por mucha poética, digamos, desde el punto de vista de esa sabiduría medieval o de figuras, ¿cierto? De las cuatro figuras de la semejanza. Las cosas se le revelan al Quijote como cosas que están ahí, ¿cierto? Los signos han roto su viejo compromiso, las similitudes engañan, llevan a la visión al delirio, las cosas permanecen obstinadamente en su identidad irónica, no son más que lo que son, las palabras vagan a la aventura, sin contenido, sin semejanza, que las llena, ya no marcan las cosas, las palabras no marcan las cosas están, ¿cierto? Las palabras duermen entre las hojas de los libros en medio del polvo. Entonces es muy interesante digamos, como revisión que hace Foucault, sobre todo porque nos revela un Quijote en el cual aparecen las figuras del loco y el poeta. Cuando aparecen las figuras del loco y el poeta, aparecen también las figuras de de las, de las personas que se creen cuerdas, ¿cierto? Es decir, aparece el cuerdo, quién es el cuerdo, quién es el loco y quién es el poeta. En el Quijote, entonces, al aparecer el loco y el poeta, también el otro se revela, ¿qué quiere decir? Nosotros los racionales nos revelamos en la medida en que nos parecemos, nos identificamos con una manera de ver el mundo, ¿cierto? Estas figuras, adicionalmente, tienen que ver con en vigilar y castigar está el panóptico, ¿cierto?
las figuras de la vigilancia, que son muy interesantes. Aquí aparece ya el panóptico, es la figura de una arquitectura del centro que vigila, ¿cierto? Pero aquí ya, digamos, como estamos en el siglo XXI, esta figura debe ser puesta como una figura cámara, ¿cierto? Aquí es una cárcel, este es el panóptico de Bogotá, digamos, donde hoy es el Museo Nacional, que si lo ven, pues está más o menos puesto de otra manera, pero también hay un centro, los que pues hemos ido al museo, en el centro se recorren después los pasillos, pero es muy interesante ese panóptico que, digamos, tenía el nombre tal, panóptico, cárcel central de nacional, antes de ser museo, ¿cierto? Estas figuras aparecen, digamos, desde el punto de vista de la disciplina, como, como las artes de la distribución, ¿cierto? Hay 4 figuras de la distribución: la disciplina, la clausura, el emplazamiento funcional y el rango. En la disciplina, el emplazamiento individual, cada uno a su lugar, ¿cierto? Entonces, en la disciplina aparece, por ejemplo, la ciudad amurallada. Aquí puse, en vez de Cartagena, pues puse una ciudad de Jaén, a la que yo no he ido, pero me parece interesante, tenía murallas. El concepto de ciudad amurallada como encerramiento empieza también a evocar las figuras de la peste y empieza a evocar las formas en las cuales fuimos encerrados, ¿cierto? Como ya no necesitamos murallas, simplemente necesitamos una ley marcial que nos dice tenés que encerrarte, y ya no solamente en la ciudad, sino en la celda. Y en la celda, pues, es una celda de castigo. Yo no sé por qué me castigaron. El Estado me mandó, me encerró, me dijo que había un virus por ahí que no podía salir. Y yo, ¿por qué? Pues, es decir, ¿yo qué pecado estoy pagando? ¿Qué crimen he hecho? Por favor, yo no he hecho ningún crimen, pero no puedo salir. Estoy encerrado. Esta foto tampoco es usada por Foucault, pero la traje como la celda de castigo, ¿cierto? Sería esta, la clausura, ¿cierto? La manera también en la cual aparece el emplazamiento funcional como la fábrica. Entonces, no se crean, pues, excúseme, esa es mi tesis, que nosotros no estamos en el emplazamiento funcional, sino que la fábrica se expandió y se microparticularizó en cada casa. Ya cada uno de nosotros es un emplazamiento funcional. Nos vigilan, nos computan el tiempo que pasamos en el computador. A partir de eso nos hacen un perfil y hay una serie, digamos, de elementos en la web que me están en este momento analizando el tiempo que yo estoy con ustedes, etcétera, porque no soy solamente un usuario, sino que soy un usuario funcional que está dando datos y los datos lo están computando. Ahí es donde aparece la figura literaria. La figura literaria que estoy tratando de decirles a ustedes es que estamos viviendo en la literatura, porque allí, más allá de eso, hay una realidad que está sucediendo y que está, digamos, produciendo capital, ¿cierto? Entonces, el noticiero lo que construye es una metáfora para encerrarte en el emplazamiento funcional, ¿cierto? Ya que no puedes decir, no, hace un año no me podían decir, no, es que todos van a trabajar en la casa. Pues no, ¿cómo así? Que no. Entonces, bueno, la figura usada por Foucault, la última es el rango. Traje aquí ya esta sí una ilustración que está en el texto, que es una ilustración, digamos, de la escuela en términos del rango. Las otras figuras vamos a cambiar de género, ¿cierto? Son figuras pictóricas y en ese sentido trabajamos el problema, bueno, sí, trabajamos el problema del lenguaje y del arte. Yo creo que pues estoy en el foro de filosofía, pero tratando de decir, no todo se agota en el lenguaje ni en la filosofía. Hay algo detrás del arte que nos explora y que nos dice cosas que hay veces en la filosofía clásica, sobre todo, que nos tocó a todos, digamos, ir por allí en los corredores del instituto, trabajando, no aparece, pero que cuando llegamos al arte aparece,
y aparece muy profundamente, ¿cierto? En el ensayo sobre Magritte, el texto tiene una introducción que no es de Foucault, pero que sí nos puede revelar algunas cosas interesantes, ¿cierto? Alrededor de ¿cierto? Es de Guido Almanzi y dice así: tanto para el anónimo autor de la Santa Biblia como para el ensayista de Esto no es una pipa, en el inicio era el caos, o tal vez había dos: el caos de lo diferente, donde cada cosa es diferente a la otra, y el caos de lo igual, donde cada cosa es igual a cualquier otra. Ambos son refractarios a la idea de orden, que solo puede existir en la línea fronteriza entre la diferencia y la similitud, ¿cierto? Entonces, ahorita, antes de iniciar, teníamos una charla, digamos, como introductoria con Jorge, la idea es que la peste es el caos. Y yo le dije, no, es que esta peste es el orden. Esta peste está ordenando el mundo, está reordenando. Es decir, la peste, si ustedes, bueno, por eso hay que hablar de la literatura. Es decir, qué pena con ustedes, pero aquí la peste no es el caos, la peste es el orden, el nuevo orden mundial. Es decir, la peste es una de las cosas que está inscribiendo el mundo en un nuevo orden mundial, y no como el caos, sino como una regla de orden. Magritte en este trabajo, digamos, sobre el dibujo, Foucault tiene varias consideraciones sobre el problema de la relación que aquí aparece, ¿cierto? Y que vuelve a aparecer acá en esto es una pipa o esto no es una pipa, ¿cierto? Es decir, en nuestro curso de lectura, ¿cierto? Cuando éramos niños, aquí debería aparecer pipa, pero como es Magritte, dice, no, es que esto no es una pipa, es decir, eso es un dibujo de una pipa, pero realmente no es una pipa, entonces pone esto no es una pipa, pero hay una contradicción entre la figura, porque uno diría sí es la pipa, pero no es una pipa, entonces es esa manera aquí estoy poniendo los cuadros que aparecen en el texto sobre esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte de Foucault, ¿cierto? Y dice así: en lo sucesivo, la similitud es remitida a ella misma, desplegada a partir de sí, replegada sobre sí, ¿cierto? Eso es lo que está sucediendo en este cuadro, ¿cierto? La similitud es remitida a ella misma, desplegada a partir de sí, replegada sobre sí. Ya no es el índice que atraviesa en perpendicular la superficie de la tela para remitir a otra cosa. Inaugura un juego de transferencia que corre, proliferan, se propagan, se responden en el plano del cuadro sin afirmar, sin representar nada. De ahí, en Magritte, esos juegos infinitos de la similitud purificada, que no se desbordaba nunca hacia el exterior del cuadro, ¿cierto? Fundan metamorfosis, pero ¿en qué sentido? Es la planta cuya hoja se echa a volar y se convierte en pájaro, o son los pájaros que se ahogan, se botanizan lentamente, etc. Está hablando de otros cuadros, ¿cierto? De estos cuadros de Magritte que rompen toda lógica, como esa que al romperse o al quebrarse el vidrio digamos, queda el paisaje inscrito en el vidrio, ¿cierto? Este trabajo también del arte de la conversación, interesante, digamos, dentro del punto de vista de las referencias, ¿cierto? Y la de Calcomagny, que está en la página 69, que aparece pues el hombre y la figura en el recorte. Foucault le trabaja unas páginas sobre eso y la representación en una forma dual entre lo representado y la realidad que es representada, que es otra representación, ¿cierto? El juego entonces de las representaciones, las figuras pictóricas. Quizás esta es una de las más entrañables, pero también de las más difíciles,
porque es la mujer que detrás del espejo aparece, pero también aparece delante del espejo, ¿cierto? Es muy interesante, pues ahí está el texto, ¿cierto? En La verdad y las formas jurídicas, en el 73, está Edipo de Sófocles, quizás uno de los textos más mentados por muchos sociólogos y fundamentalmente por el psicoanálisis, pero que después el antiedipo aparece también como en Deleuze, la figura del testimonio de un tercero, dice Foucault. Digamos que lo interesante que él recorre ahí, entre muchas cosas, dice, en Grecia aquí, ¿cierto? Se dio origen al menos a tres fenómenos culturales. Las formas racionales de prueba y demostración, que hoy todavía las utilizamos, ¿cierto? En el juicio verbal que se hace a las personas que son llevadas frente a la ley, frente al juez. Entonces hay unas formas racionales de prueba y demostración para determinar en qué condiciones y con qué reglas se ha de determinar la verdad, ¿cierto? Es la primera de los tres fenómenos culturales que nosotros heredamos. Las formas de persuasión, como la retórica, también la heredamos, ¿cierto? Es decir, en un juicio hay gran parte de persuasión, ¿cierto? No solamente son demostraciones, sino persuasiones. Eso también aparece en Edipo, rey de Tebas. Y finalmente las formas de conocer mediante testimonios, que me parece que también es muy bonito cuando los testimonios, digamos, de las monedas quebradas en el antiguo Grecia, pues volvían a unirse, ¿cierto? Pero lo que hace pues Edipo es tratar de encontrar esas partes e irlas uniendo hasta llegar a su misterioso, ¿cierto? Su misterioso destino, el misterioso destino que da pie a que su madre, que también era su esposa, pues no aguante digamos, esa fuerza digamos, del horror que había cometido, ¿cierto? Al acostarse con su hijo. ¿Cierto? Estos son saberes empíricos. Entonces, en la verdad y las formas jurídicas es una forma, digamos, como de entender la literatura también desde el punto de vista de que nos llena, digamos, en términos de las formas de la justicia hoy. Y en uno de los últimos textos que yo pues he leído, no necesariamente de los textos que él hace, porque realmente esto no es un texto, sino son unas conferencias que se ponen, digamos, en escrito posteriormente a la muerte de Foucault. Aparecen tres elementos que me parece que son claves dentro de la lectura, ¿cierto? Uno de ellos es el Quijote, que lo volvemos a nombrar aquí. Dice aquí, lo trágico de Don Quijote no habita la locura misma del personaje, no es la fuerza profunda, no es la fuerza profunda de su lenguaje. En Don Quijote lo trágico se sitúa en el pequeño espacio vacío, la distancia a veces imperceptible que permite no solo a los lectores, sino a otros personajes, a Sancho y en definitiva al propio Don Quijote, tener conciencia de la locura, ¿cierto? Entonces, es el punto clave de Don Quijote, ¿cierto? Que él vuelve y lo retoma. No es el problema de la locura de Quijote, sino la condición en la cual hay una ventana de realidad y ese punto en el tener conciencia de la locura, digamos, puede ser lo más interesante del Quijote. Entonces, este centelleo inquietante y pálido que ofrece a Don Quijote y al mismo tiempo le quita una luz sobre la locura es muy diferente al sufrimiento del rey Lear, que sería entonces otro de los que cita él, que desde el fondo de su propia locura sabía que estaba precipitándose en ella y precipitándose en ella en una caída que no había de detenerse sino con la muerte, ¿cierto? Entonces aquí aparecen las dos locuras, una que es clave, que es la del rey Lear, y incluso pues él no la miente aquí, pero habría otra locura, la falsa locura, ¿cierto? Que es también en alguna de las obras de Shakespeare, ¿cierto? Cuando se imita al loco, ¿cierto? Luego está, digamos, como la figura de Sade, que yo creo que también es una de las
de las condiciones que aparece en Foucault, ¿cierto? ¿Cierto? Solo voy a leer un pequeño fragmento. Dice: en Sade no hay, sin duda, nada de lo que encontramos en el sobrino de Rameau. El discurso de Sade es ese discurso infinito, meticuloso, inagotable, rigurosamente controlado, hasta en el más mínimo de sus articulaciones. Y creo que a la pantomima del sobrino de Rameau, que es rechazado en todas partes, echado por sus protectores, que recorre las calles en busca de una cena o una retribución, y que atrae la locura con sus gestos, responde como figura simétrica e inversa a la gran inmovilidad de Sade. Un Sade cuidadosamente encerrado durante 40 años, que preveyó sin cesar el discurso puro, de la locura pura, de una locura sin gestos, sin excentricidad, la pura locura de un corazón desmesurado. Entonces aparece aquí pues el Sade que también, digamos, como es exaltado en ese momento, en esa época, ¿cierto? Habrá otros autores posteriormente que dicen que este Sade no es realmente, bueno, ahí hay una polémica en Francia muy grande con la obra de Sade, y en Colombia no se pudo leer sino pues hasta los años 70. Ahí hay un pedacito que me voy a permitir también leer de Artaud, que me parece súper interesante, ¿cierto? Como figura posible, ¿cierto? A riesgo de importunarlo, quiera usted permitirme volver sobre algunos términos de nuestra conversación de esta tarde. Sucede que la cuestión de la admisibilidad de estos poemas es un problema que le interesa tanto como a mí. Hablo desde luego de su admisibilidad absoluta, su existencia literaria. Padezco una espantosa enfermedad de la mente. Mi pensamiento me abandona en todos los puntos, desde el hecho simple del pensamiento hasta el hecho exterior de su materialización en las palabras. Palabras, formas de frases, direcciones internas de pensamiento, reacciones simples del espíritu. Estoy en persecución constante de mi ser intelectual. Por lo tanto, cuando puedo aprender una forma, por imperfecta que sea, la fijo, temeroso de perder todo el pensamiento. Estoy por debajo de mí mismo, ya lo sé, y lo padezco, pero lo acepto por miedo a no morir del todo, ¿cierto? Este es como el pedazo donde Artaud dice: téngame en cuenta los poemas, que es lo único que yo puedo hacer en la vida y es lo que me mantiene vivo, ¿cierto? Sí. Entonces, estas eran como, en general, pues, las figuras que yo quería mostrar, ¿cierto? Eh, eh, y digamos que podemos dejar ahí como para resumir. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de comunicar? ¿Cierto? Estoy tratando de comunicar que no es el Foucault de los dispositivos de poder el que quiero mostrar. No es el Foucault digamos, de la visión política, sino el Foucault que nos dice que detrás de la literatura y detrás del arte nosotros podemos entender el mundo de otra manera, y que esa otra manera puede develar lo que la racionalidad política, ya bastante, digamos, desgastada, y la racionalidad filosófica de la modernidad, ya bastante, digamos, como criticada desde toda la posmodernidad, etcétera, nos han tratado de decir. Y con esto acabo, ¿cierto? Por lo tanto, sí, por lo tanto, quizás la peste no sea el caos, sino es el orden impuesto
para tratar de opacar lo que realmente era el caos y que no pudieron parar, no se pudo parar. La peste es como la novela, es decir, es una película de esas que uno pues no quería vivir porque se llama así, ¿cierto? No es la película, digamos, de la visión que queríamos del mundo, ¿cierto? Sino de lo que no queríamos del mundo, ¿cierto? De tal manera que la literatura nos puede llevar a pensar cosas que quizás tengan sentido, pero no sabemos si es verdad o no, y la literatura nunca sabe si es verdad. Eso sí. Muy amables. Mil gracias.